Les saluda una vez más su amigo Javier García Vega desde el planetario Yocolcab de Chitumala, esperando que se encuentren bien ahí en casita en compañía de los suyos. El día de hoy vamos a hablar acerca de la temperatura, ¿okay? ¿Qué es y cuáles son sus dimensiones y en qué se utiliza? Empecemos. ¿Qué es la temperatura? La temperatura es una magnitud referida a las nociones comunes de calor o frío. Por lo general, un objeto más caliente tendrá una temperatura mayor. Físicamente es una magnitud escalar relacionada con la energía interna de un sistema termodinámico. Más específicamente, está relacionada directamente con la parte de la energía interna conocida como energía sensible, que es la energía asociada a los movimientos de las partículas del sistema, sea en un sentido rotacional o en forma de vibraciones. A medida que es mayor la energía sensible de un sistema, se observa que está más caliente, es decir, su temperatura es mayor. En el caso de un sólido, los movimientos en cuestión resultan ser las vibraciones de las partículas en sus sitios dentro del sólido. En el caso de un gas ideal monoatómico, se trata de los movimientos rotacional de sus partículas. Para los gases multiatómicos, los movimientos rotacional y vibracional deben tomarse en cuenta también. Ahora veamos qué es la energía térmica. La energía térmica representa la energía interna total de un objeto, la suma de sus energías moleculares, potencial y cinética. Cuando dos objetos con diferentes temperaturas se ponen en contacto, se transfiere energía de uno a otro. Vamos a ver el ejemplo. Supongamos que se dejan caer carbones calientes en un recipiente con agua. La energía térmica se transfiere de los carbones hacia el agua hasta que el sistema alcance una condición estable llamada equilibrio térmico. ¿Ok? Se dice que dos objetos se encuentran en equilibrio térmico si y solo si tienen la misma temperatura. ¿Sale? Ahora, medición de temperatura. ¿Cómo la medimos? La temperatura se determina generalmente midiendo algunas cantidades mecánicas, ópticas o eléctricas que varían con la temperatura. Un dispositivo calibrado en esta forma se llama termómetro. Muchos de nosotros conocemos algunos tipos de termómetros. Un termómetro es un dispositivo que mediante una escala graduada indica su propia temperatura. Son necesarios dos requisitos para construir un termómetro. Primero, se debe tener la certeza de que alguna propiedad termométrica X varía con la temperatura T. Si la variación es lineal, se puede representar de esta manera. La temperatura va a ser igual a una constante por X, ¿ok? Donde K va a ser la constante de proporcionalidad. Segundo, es establecer una escala de temperaturas. Las primeras escalas de temperaturas se basaron en la selección de puntos fijos superiores e inferiores correspondientes a temperaturas adecuadas para medidas de laboratorio. Dos temperaturas convenientes y fácilmente reproducibles se eligen como punto fijo inferior y superior. En este caso, el punto fijo inferior va a ser el punto de congelación, que es la temperatura a la cual el agua y el hielo coexisten en equilibrio térmico bajo una presión de una atmósfera, ¿ok? Y el punto fijo superior es el punto de ebullición, que es la temperatura a la cual el agua y el vapor coexisten en equilibrio bajo una presión de una atmósfera. Más adelantito vamos a ver ejemplos. Ahora vamos a algo de historia. El astrónomo sueco Anders Celsius,
que vivió de 1701 a 1744, asignó en forma arbitraria el número 0 al punto de congelación y el número 100 al punto de ebullición. Así pues, a la presión atmosférica hay 100 divisiones entre el punto de congelación y el punto de ebullición del agua. Cada división o unidad de la escala recibe el nombre de grado. ¿Ok? Otra escala para medir temperatura. La temperatura fue desarrollada en 1714 por Gabriel Daniel Fahrenheit. El desarrollo de esta escala se basó en la elección de ciertos puntos fijos. Se escogió la temperatura de congelación de una solución de agua salada como punto fijo inferior y se le asignó un número y unidad de 0 grados Fahrenheit. Para el punto fijo superior se eligió la temperatura del cuerpo humano. Por alguna razón inexplicable, él designó el número y la unidad 96 grados Fahrenheit para la temperatura del cuerpo. Observemos que la equivalencia entre la escala Celsius y la Fahrenheit es que observamos que el 0 y 100 grados corresponden a, en la escala de Celsius, corresponden a 32 grados y 200 grados Fahrenheit respectivamente. Ahí hay una equivalencia entre escalas de temperatura. Ahora, es posible comparar las dos escalas calibrando termómetros comunes de mercurio contenido en vidrio. Puesto que el mercurio se dilata más que el tubo de vidrio, la columna de mercurio se eleva en el tubo hasta que el mercurio y el vidrio y sus alrededores están en equilibrio. ¿Ok? Hay 100 divisiones entre el punto de congelación y el punto de vapor en el termómetro Celsius. ¿Ok? Aquí lo podemos ver. Y hay 180 divisiones en el termómetro de Fahrenheit. Y aquí tenemos 100 grados Celsius va a ser igual a 180 Fahrenheit, o bien 5 grados centígrados es igual a 9 Fahrenheit. Estas son equivalencias. Ahora vamos a la notación. El símbolo de grado, aquí tenemos este simbolito aquí, se coloca después de la C o la F para hacer énfasis en que los números corresponden a intervalos de temperatura y no a temperaturas específicas. Ejemplo, vamos a este pequeño ejemplo. Una barra de acero está caliente a una temperatura de 100 grados Celsius, se enfría a 50 grados Celsius. Estos números corresponden a una temperatura específica, como lo indicaría un termómetro. Sin embargo, representa un intervalo de temperatura. El delta de temperatura, el intervalo, es igual a 100 grados centígrados menos 50 grados Celsius es igual a 50 grados Celsius. ¿Ok? Intervalo de temperatura. Donde el delta T se usa para denotar un cambio en la temperatura. Ahora vamos a la conversión de unidades, un tema que hemos visto en el pasado para ver cómo pasamos de grados Celsius a grados Fahrenheit. Dice así: los factores de conversión apropiados se pueden escribir como 5 grados centígrados Celsius dividido entre 9 Fahrenheit es igual a 1, y 1 va a ser igual a 9 Fahrenheit entre 5 grados Celsius. ¿Okay? Cuando se convierte de Fahrenheit a Celsius se debe de usar el factor de la izquierda, y cuando se convierte de Celsius a Fahrenheit el factor que se debe usar es el de la derecha. Vamos a un ejemplo. Durante un periodo de 24 horas, un riel de acero cambia de temperatura de 20 grados Fahrenheit por la noche a 70 grados Fahrenheit al mediodía. Expresa este rango de temperatura en grados Celsius. ¿Ok? El intervalo de temperatura es el delta de temperatura, 70 Fahrenheit menos 20 Fahrenheit son 50 Fahrenheit. Para convertir
el intervalo a grados Celsius, elegimos el factor de conversión que permite cancelar las unidades Fahrenheit. Ok, tenemos este delta de temperatura que es de 50 grados Fahrenheit. Vamos a hacer la multiplicación por este factor que vimos anteriormente, 5 grados centígrados dividido entre 9 Fahrenheit es igual. Aquí se nos va a efectuar una cancelación de las unidades Fahrenheit y solo nos va a quedar en los grados Celsius. Entonces, sacando nuestra calculadora y haciendo las operaciones, nos va a dar un resultado de 27.8 grados Celsius. Ok, es una mera conversión de unidades. Ya hemos visto el tema. Con toda confianza pueden regresar a videos anteriores y ver cómo se efectúa. Ahora, es preciso recordar que la ecuación se aplica para intervalos de temperatura. Esto es que debe de usarse únicamente cuando se trabaja con diferencias de temperatura. Es algo totalmente distinto determinar la temperatura en la escala Fahrenheit correspondiente a la misma escala de temperatura Celsius. Ahorita vamos a ver un poquito más adelante un ejemplo. En esta figura tenemos un termómetro graduado en grados Fahrenheit, ¿ok? Y en el otro grados centígrados Celsius. Los símbolos TC y TF representan la misma temperatura, pero en diferentes escalas. La diferencia entre temperaturas Celsius y 0 grados Celsius corresponde al mismo intervalo que la diferencia entre TF y 32 grados Fahrenheit. El cociente del primero entre 100 divisiones debe ser igual al cociente del último entre 180 divisiones. Y aquí vemos la equivalencia. ¿Ok? Temperatura en Celsius menos 0 dividido entre 100 debe ser igual a la temperatura en Fahrenheit menos 32 dividido entre 180. ¿Con qué finalidad? Simplificando y despejando temperatura en Celsius obtenemos que la temperatura de Celsius es igual a 5 entre 9 por temperatura en Fahrenheit menos 32. O despejando la temperatura en Fahrenheit, tenemos que la temperatura en Fahrenheit va a ser igual a 9 entre 5 multiplicado por la temperatura en Celsius más 32. Vamos al ejemplo. El punto de fusión del plomo es 330 grados Celsius. ¿Cuál es la temperatura correspondiente en la escala Fahrenheit? Vamos a sustituir. Tenemos la temperatura en Fahrenheit, dijimos que es 9 quintos multiplicado por la temperatura en Celsius más 32. Aquí nada más sustituimos 9 quintos por 330 más 32. Nos da igual a 594 más 32, siendo la temperatura en grados Fahrenheit 626 grados Fahrenheit. ¿Ok? Son operaciones muy sencillas lo que es convertir de una escala de temperaturas a otra. Solamente necesitamos tener el factor de conversión con el cual ya vimos que podemos encontrar en tablas y aplicarlos. Nada más son multiplicaciones directas y sumas. Es importante reconocer que la temperatura de Celsius y la temperatura en Fahrenheit representan temperaturas idénticas. ¿Ok? Los números son diferentes debido a que cada escala se basa en un punto diferente y que los grados son de diferente magnitud. Lo que nos indica estas ecuaciones es la relación entre los números asignados a temperaturas específicas en dos escalas diferentes. Ahora vamos a ver el termómetro de gas. Es termómetro a volumen constante. ¿Qué mide? Mide el incremento de presión como una función de la temperatura. ¿Okay? Aquí podemos ver cómo se representa lo que es este termómetro. Tenemos el bulbo, termómetro a volumen constante, y tenemos la presión como función de la temperatura aquí a esta altura. ¿Okay? A medida que cambia la presión,
va habiendo cierto incremento de la altura. El bulbo B contiene el gas y la presión que éste ejerce se mide por medio del manómetro de mercurio. A medida que aumenta la temperatura del gas, este se dilata, forzando al mercurio a desplazarse hacia abajo en el extremo cerrado del bulbo y a subir en el extremo abierto. ¿Ok? Este es el tipo de termómetro a volumen constante, termómetro de gas. Y tenemos que termómetro a presión constante mantiene la presión constante y utiliza el incremento de volumen como indicador. Termómetro a presión constante. Los termómetros de gas son útiles debido a que su rango de medición es prácticamente ilimitado. Por esta razón y debido a su precisión, se usan de manera generalizada en laboratorios y en oficinas de normas. Sin embargo, son grandes y estorbosos, lo que los hacen inadecuados para gran número de mediciones técnicas delicadas. Ahora veamos otra escala de temperaturas, la escala de temperaturas absoluta. Una escala de temperatura absoluta tiene el cero absoluto de temperatura como su punto cero. ¿Ok? Una escala de este tipo fue propuesta por Lord Kelvin, que vivió en 1894 a 1907. El intervalo de esta escala, el Kelvin, ha sido adoptado por el Sistema Métrico Internacional, el Sistema Internacional de Unidades que utilizamos, como la unidad básica para medir la temperatura. El intervalo sobre la escala Kelvin representa el mismo cambio de temperatura que el grado Celsius. Aquí tenemos una imagen. Tenemos el cero absoluto de la escala Kelvin. En este caso es menos 273 grados centígrados. ¿Ok? El cero de la escala Celsius. ¿Ok? El 100 a los 100 grados Celsius, aquí todo lo tenemos indicado y vemos cómo es este incremento, en qué puntos está de la escala absoluta Kelvin. Si podemos determinar la temperatura a la cual el volumen de gas bajo presión constante se vuelve cero, podemos determinar el verdadero cero de la temperatura. Utilizando un termómetro de gas, se puede medir el punto de congelación y luego en el punto de ebullición. Estos dos puntos pueden señalarse en la gráfica anterior, como lo vimos aquí. De estos dos puntos estamos hablando, el punto de congelación y el punto de ebullición. ¿Ok? Estos dos puntos pueden señalarse en la gráfica anterior con el volumen de en la ordenada y la temperatura en la abscisa. Los puntos A y B corresponden al volumen de gas a las temperaturas de 0 y 100 grados respectivamente. Una línea recta que una estos dos puntos y que se extienda a la izquierda y a la derecha proporciona una descripción matemática del cambio de volumen como función de la temperatura. Aquí lo tenemos, una línea recta que une estos dos puntos nos da el cambio de volumen en función de la temperatura. ¿Okay? La línea se puede prolongar hacia la derecha indefinidamente, pero hacia la izquierda llega hasta el punto en que la línea intercepta el eje de la temperatura. A este se le llama cero absoluto de temperatura, el cual se encuentra a menos 273.15 grados centígrados. Regresamos a la imagen y vemos la proyección de la línea y encontramos el cero absoluto de la escala Kelvin, que está en menos 273.15 grados centígrados. La escala Kelvin se relaciona con la escala Celsius mediante la fórmula. La temperatura en Kelvin va a ser igual a temperatura en grados centígrados más 273, donde la T mayúscula se reserva para la temperatura absoluta y la T minúscula para las otras temperaturas.
Una segunda escala absoluta denominada escala Rankine tiene su punto de 0 absoluto a menos 460 grados Fahrenheit. Los intervalos de grados son idénticos al intervalo de grado Fahrenheit. La relación entre la temperatura en grados Rankine y la temperatura en Fahrenheit es: temperatura en Rankine va a ser igual a la temperatura en Fahrenheit más 460. O sea, podemos ver aquí una correspondencia entre diferentes escalas entre el sistema internacional y el sistema inglés, ¿ok? Ninguno de los dos se deja. Ok, ahora un ejemplo, vamos a verlo. Un termómetro de vidrio con mercurio no puede usarse a temperaturas por debajo de los 40 grados Celsius. Esto se debe a que el mercurio se congela a esta temperatura. El inciso A nos pregunta: ¿cuál es el punto de congelación del mercurio en la escala Kelvin? Y el inciso B dice: ¿cuál es la diferencia entre esta temperatura y el punto de congelación del agua? Y nos pide que expresemos la respuesta en kelvins. ¿Okay? Para el inciso A, el punto de congelación del mercurio en la escala Kelvin, tenemos la temperatura en Kelvin va a ser igual a menos 40 grados centígrados, que fue lo que nos dieron el dato. ¿Okay? Que esta temperatura se congela, pero en la escala Celsius, más 273 por la fórmula. Tenemos que el punto de congelación del mercurio en la escala Kelvin es de 233 kelvins. ¿Okay? Y para el inciso B, ¿cuál es la diferencia entre esta temperatura y el punto de congelación del agua? ¿Okay? Tenemos el delta de temperatura va a ser de 0 grados centígrados menos 40 grados centígrados es igual a 40 grados centígrados. Esa es la diferencia entre la temperatura del punto de congelación del mercurio y del agua. Puesto que la magnitud del Kelvin es idéntica a la de grados Celsius, la diferencia también es de 40 kelvins. Un poquito de práctica y está resolviendo estos ejercicios, se queda bien entendido el concepto. Y pues con esto hemos terminado la parte de temperatura. Vamos a estar hablando sobre temas de termodinámica en estas asesorías que vienen. Es importante que repasemos una vez más los conceptos, lo que hemos leído, los ejemplos que hemos visto, porque con base en eso, pues vamos a ir desarrollando nuevos temas, ¿ok? Con base a los conceptos vistos. Pues ha sido todo por hoy. Se despide de ustedes Javier García Vega desde el Planetario Colcap de Chetumal. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y continúen con nosotros con estos temas muy interesantes que sin duda alguna nos van a ayudar a futuro en nuestras clases cuando estemos por ahí en la escuela. Hasta pronto. Juntos saldremos adelante.